buenas tardes. ¿En serio? Pero, Sí, bro, bueno, no lo termino. pero han Es que sido mi celular dos no es intentos. que hay por ratos que coge la línea y por ratos no. ¿Cuántos intentos has hecho, Yulisa? He hecho 3, a la cuarta vez he ingresado. Di vuelta por Ah, ratos, me salgo, ingreso, así. a ver, a ver, dame un toque para revisar acá la web. A ver, a ver. Vamos a ver cómo va esto. A ver, un momento mientras carga porque también acá como que está un poco lenta la web. A ver, veamos. A ver. Bueno, han habido notas bastante regulares en realidad. Algunas, digo. A ver. Bueno, de todas maneras, eh, creo que ya les había mencionado, pero más adelante vamos a ver de que tengamos un tiempo para poder tomar un examen sustitutorio o de recuperación de alguno de los exámenes. Recuerden que lo más importante, más que los exámenes, son sus prácticas, porque el examen, más que nada, es para verificar que están revisando los documentos, ¿no? Que están prestando atención a clase. En cambio, ya las prácticas verifican más acerca de lo que ustedes ya están aprendiendo o cómo es que ustedes ponen en uso lo que están aprendiendo, lo que se les está enseñando. Entonces, no se preocupen tanto por el tema de las notas de sus exámenes. De hecho, que sí suma, sí, de todas maneras, pero lo importante es que eh, de que puedan realizar la mayor cantidad puedan acumular la mayor cantidad de notas. O sea, no de repente sacar una notaza en una sola nota, sino tratar de mantenerse estable en todas las actividades que se van realizando. Más por ahí va. Así que no se preocupen demasiado, no se preocupen tanto respecto a eso, pero eso no quiere decir que también lo dejen al abandono, sino que simplemente no le metan tanto pensamiento. ¿Ok, chicos? Hola, Profe, ¿están ahí? profe, Sí. una consulta, si por A o B, por A o B motivos, falta entregar alguna práctica, ¿todavía se puede entregar o no? Ah, claro, sí, todavía. Sí, no hay problema. El profe, listo, gracias. Pero que sea antes de que termine julio de preferencia. El profe, bacán. Sí, por favor. A ver, ¿alguien se acuerda de lo que estábamos hablando en la clase anterior ya para ir volviendo a este asunto? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda? A ver. La, la semana anterior nos quedamos viendo lo que eran los inventarios. ¿Alguien se acuerda lo que eran los inventarios? Para terminar, profundizar un poco ese tema. ¿Alguien se acuerda de que habíamos hablado un poco más acerca de inventarios? Yo procedió. Puedo A repetir ver, yo. pues. A ver, dime. Lo poco que recuerdo, claro. O sea, lo poco que recuerdo, ¿no? Ujú. Inventarios era la presencia de ya sea o materia prima, producto terminado, que hay dentro de la empresa, pues, ¿no? Es más o menos lo que es parte de la empresa, ¿no? O más o menos el patrimonio, pues se puede decir, que también puede ser el inventario. Ajá. Esto, pues, ¿no? Mm, ok, patrimonio. Ah, también. También lo podemos tomar de esa manera, como patrimonio. Correcto. A ver. ¿Han revisado lo que les volví a enviar acerca del libro de principios? Del libro de principios de administración de operaciones. ¿Lo vieron el capítulo 12? Porque ese capítulo habla acerca de inventarios. ¿Lo han revisado? A ver. Ah, es un problema cuando se cuelga la máquina. A ver, esperemos que se pueda visualizar. A ver. Bueno, ahora mismo tengo un pequeño problema acá con el lector de PDF, así que lo que les voy a pedir es que puedan revisar su... A ver, mejor se los voy a enviar otra vez. A ver, lo que les había enviado anteriormente era en realidad todos los capítulos del libro de principios de administración de operaciones. Pero les voy a volver a enviar, les voy a volver a enviar únicamente el capítulo 12. Les voy a enviar el capítulo 12 y lo vamos a ir revisando de forma conjunta. Como les digo, tengo ahorita un problema con el lector de PDF, así que va a ser complicado poder proyectarlo hasta que se solucione este tema, que va a ser posiblemente cuando reinicie la máquina. Así que si espero eso, nos vamos a tomar bastante tiempo. A ver, vamos a empezar a revisar este capítulo 12. Bueno, ya lo hemos empezado a revisar y solamente es una parte es solamente una parte de esta sesión, que es la sesión 11, porque la otra parte tiene que ver con la planificación o la planeación agregada, que es algo que ustedes más o menos ya conocen también, solamente que igual vamos a tocar un poco este punto para ir recordando. ¿Ok? Ahora vamos a
Vamos a tocar algunas cositas nada más, algunas cositas básicas ya para pasar a lo que es la planificación agregada. A ver, ¿qué nos dicen los inventarios? Una parte de lo que es la administración de inventarios, que es la forma de gestionar los inventarios, ¿qué es lo que nos menciona? Que debemos hacernos dos preguntas o enfocarnos en dos cosas principalmente. Una de ellas es cómo se pueden clasificar los artículos del inventario. Es decir, para ello necesitaríamos conocer cada uno de los artículos, conocer también sus características y también conocer la cantidad de ellos. Y luego la segunda pregunta que nos deberíamos hacer es cómo se pueden mantener registros precisos del inventario. Entonces, bueno, al conocer cuántas existencias hay o cuánto patrimonio hay dentro de la empresa, ya estamos hablando de cierta precisión, de cierta predicción. Sin embargo, acá el problema más complicado quizá radica cuando, cuando el inventario tiene que estar actualizado permanentemente. Y la pregunta sería, ¿y cómo es que logramos esto? ¿No? Una modificación constante o poder saber qué es lo que tenemos en tiempo real. Quizá si hablamos de pequeñas empresas, de microempresas, se podría decir que sería más sencillo, más fácil, porque las existencias o el patrimonio de la empresa es un poco más reducida, porque también el procesamiento, la producción, las labores empresariales también son un poco más reducidas o no tienen tanto alcance o no hay demasiada variedad también de insumos o de materias primas dentro del almacén, si habláramos de inventarios de almacén. Y tampoco habría tanta variedad quizá de tantos productos terminados, por ejemplo. A ver, acá la literatura nos propone, respondiendo un poco a estas dos preguntas, algo que se llama análisis ABC. El análisis ABC, ¿y qué nos menciona esto? Que el análisis ABC divide el inventario disponible en tres clases. Por esas razones que se llama ABC, son tres letras, con base en su volumen anual en dinero. El análisis ABC es una aplicación a los inventarios de lo que se conoce como principio de Pareto. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Pareto? Seguramente que alguno de los ingenieros les habrá mencionado. ¿Alguien? Yo creo que sí, profe. Mm, ¿Y se acuerdan más o menos qué les decía? Porque recuerdo que alguien que usaba bastante el Pareto era Carlos Ramírez. Me parece que el diagrama de Pareto era acomodar, creo que con los inventarios de la forma, lo primero que entra, lo primero que sale, creo que eso es el PEP, me parece. Ya, ok. Gracias, Edson. Muy bien. El diagrama de Pareto y el ABC guardan mucha relación porque ambos tratan de agrupar. En el Pareto, que se utiliza más para el tema de calidad, trata de agrupar algunas causas de ciertos problemas, de ciertas desviaciones y también algunos efectos. Entonces, al hablar de eso, al hablar de eso, eh, lo importante es el agrupar, el saber cómo lo vamos a clasificar, porque a partir de ello también nos va a ser un poco más sencillo ir trabajando con cada uno de estos grupos. Pero vamos a ver un poco más acerca de qué nos dice el ABC. A ver, según el principio de Pareto, establece que hay pocos artículos cruciales y muchos triviales. ¿Qué quiere decir cuando se habla de crucial y trivial? Crucial y trivial.
¿Alguien entiende lo que es crucial y lo que es trivial? Crucial es como principal, importante, y trivial es algo que no tiene mucha importancia. Ya, correcto, muy bien. Eso es lo que nos dice lo que es crucial y lo que es trivial. Muy bien. Entonces, hablando de lo que es crucial y lo que es trivial, vamos a continuar. La idea es establecer políticas de inventarios que centren los recursos en las pocas partes cruciales del inventario y no en las muchas partes triviales, es decir, enfocarse en aquellos que son principales, los más importantes. No es realista monitorear los artículos baratos con la misma intensidad a los artículos costosos. Hay que recordar que toda gestión va a generar algún tipo de gasto. Por eso se habla mucho de este tema en los aspectos empresariales en cada actividad que se va a realizar. A fin de determinar el volumen anual en dinero para el análisis ABC, se mide la demanda anual de cada artículo del inventario y se le multiplica por el costo por unidad. Los artículos de clase A son aquellos que tienen un alto volumen anual en dinero, aunque estos artículos pueden constituir solo un 15% de todos los artículos del inventario. Representarían entre el 70 y 80% del uso total en dinero. Los artículos del inventario de clase B tienen un volumen anual en dinero intermedio. Esos artículos representan alrededor del 30% de todo el inventario y entre un 15 y 25% del valor total. Por último, los artículos de bajo volumen anual en dinero pertenecen a la clase C y pueden representar solo un 5% de tal volumen, pero casi el 55% de los artículos en el inventario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces aquellas materias primas, aquellos insumos que son los más importantes o también decirlo así, son los más costosos, son pocos por decir, puedo tener uno, dos, tres, cuatro tipos de insumos que son los más caros, que son los más caros y los más importantes. Y luego tengo otro grupo más que sería el grupo B, donde tengo más cantidad de insumos, de materias primas, pero que cuestan un poco menos, que cuestan menos. Y luego tengo un tercer grupo que cuesta muchísimo menos, pero ellos son más cantidad. Ellos son más cantidad. Es decir, no necesariamente cuando hablo de cantidad, hablo de que van a representar, eh, por ejemplo, 10 toneladas o 20 toneladas, sino el número de ítems, el número de artículos. Es decir, puedo tener de repente 5 kilos de un insumo, puedo tener 20 kilos de otro insumo, puedo tener 50 kilos de otro insumo, y todos ellos pueden pertenecer a la clase C. Pero de repente puedo tener 1 kilo de un insumo y medio kilo de otro insumo, y eso puede ser, puede ser clase A, pero me representa mucho valor monetario porque son caros, porque son, de alguna manera, por decirlo así, son más valiosos. Son más valiosos. Ahora, eh, esto se representa, esto se representa generalmente como un, con una gráfica que ustedes pueden ver ahí en el capítulo 12. Voy a ver si lo puedo, si ya se restableció esta parte de acá, ya se restableció. Ya, a ver. A ver, voy a tratar de proyectar un poco mi pantalla. Lo que voy a proyectar es lo mismo que les acabo de enviar también, así que no se estén preocupando por eso. Así que no se estén preocupando por eso. Ahí lo van a observar. Solo que sí voy a agrandar un poco esta parte para que pueda ser mucho más visible. A ver, entonces, ahí tenemos un gráfico donde vemos acerca de la clasificación ABC respecto a los artículos. Entonces, lo que podemos ver es que los artículos principales pueden ser menos cantidad,
pero el precio puede ser bastante alto. En cambio, en los siguientes dos tipos de artículos pueden haber más cantidad, pero su precio es un poco menor. Bueno, o también podemos decirle que hay una diferencia bastante grande. Al final hay que entender que matemáticamente hablando, diremos que la suma de estas cantidades me van a definir el total de existencias, o el total de insumos, o el total de materias primas, etc. Ahora, hay otro punto también que es muy importante acá, antes de pasar a la siguiente parte. Que es la parte más operativa. Bueno, acá hay otro concepto muy importante cuando se habla de inventarios. El concepto de merma. Merma también se puede entender de repente un tema de pérdidas. También se podría entender de esa manera. ¿Y qué nos menciona acá que es la merma? Es el inventario de tiendas al menudeo por el que nadie se responsabiliza entre la recepción y la venta. A ver, bueno, acá nos lo colocan de una forma que quizá no se puede entender, ¿no? Pero cuando nos dicen ya la última parte de que habla de recepción y de venta, quiere decir el momento de que nosotros recepcionamos materias primas, insumos, y en el momento en que nosotros ya empezamos a vender el producto terminado. Es decir, que en esos dos periodos que claramente nos marcan el inicio del proceso de elaboración hasta el final, en todo ese proceso se van a producir pérdidas, ya sean voluntarias o ya sean involuntarias, pero todas esas pérdidas van a conformar una merma. Y la merma está inventariada. A ver, la pregunta sería, ¿y la merma está inventariada o debería inventariarse? A ver, ¿alguien que me pueda dar una opinión? Debería inventariarse. Muy bien, ¿quién ha Siempre sido este está señor? Tamayo, Tamayo. Edson, ¿qué tal? Ya, ¿y por qué debería inventariarse? ¿Por qué? Porque a ver, la merma es parte de la existencia del almacén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la merma igual de todas maneras ocupa un espacio en el almacén. Entonces, para el almacén, eso significa un costo. Entonces, no hablando del almacén, ¿no? Pero, o sea, si ese inventario es parte de una empresa, se supone que también deben contar con lo que es la merma, pues, ¿no? Como el balance de materia, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, hay algo que está sobrando y que no se está tomando en cuenta. Ajá, ya, correcto. Gracias, Edson. Muy bien, sí, la merma se debe inventariar. Acá también lo menciona, es el inventario, ¿no? La merma se debe inventariar justo por eso lo que menciona Edson. De repente no tanto porque es algo que se almacena, quizás, sino por el valor, por el costo que representa la merma, porque como ya había mencionado, las mermas significan pérdidas. Entonces, es normal que dentro de una empresa se pueda contabilizar, se pueda determinar cuántas pérdidas hay. ¿Y por qué es importante eso? Para que la empresa pueda tomar medidas o pueda determinar algunos lineamientos para poder reducir esas pérdidas. Porque como les había mencionado, la merma se puede producir por actividades voluntarias, pero también por involuntarias. Cuando hablamos de involuntarias, hablamos de que uno no quiere generar merma, es decir, uno no quiere generar pérdidas, es decir, uno no quiere perder dinero o hacer perder dinero a la empresa. Y cuando hablamos de voluntarias, así, ahí ya es un tema mucho más serio, porque si voluntariamente yo voy a perder dinero, entonces ahí hay un problema. Y sobre todo si ese dinero no es mío, sino es de la empresa. Entonces, es importante poder inventariar también esta merma por, por por lo que representa monetariamente. A ver, continuemos. Bueno, si revisan el capítulo 12, no lo vamos a revisar totalmente, pero ya cuando les alcance el material, las diapositivas, ahí voy a incorporar un poco más
poco más de información. Pero acá nos mencionan tres cosas muy importantes acerca de lo que es el control de inventarios. Pero acá nos habla de un control de inventarios para servicios, pero de todas maneras también sirve para, para el control de inventarios dentro de una empresa. Porque si bien la empresa genera bienes que son palpables, tangibles, o especialmente cuando hablamos de alimentos, también dentro de la propia empresa se brinda un servicio. Nos brindan un servicio, mejor dicho. ¿Y quienes nos brindan un servicio? Son los operadores, son los colaboradores, son los operarios, porque nos brindan su trabajo, la mano de obra. Entonces, son tres puntos muy importantes que se tienen que tener en cuenta, sobre todo para evitar mermas también, para evitar mermas y para evitar todos los desvíos que puedan haber. Porque ¿a quién le gusta perder dinero? A ver, alguien que se manifieste y que me diga que le gusta perder dinero. ¿A alguno de ustedes les gusta perder dinero? Bueno, A nadie. a nadie, ¿verdad? A nadie. Pero muchas veces dicen que el dinero es raíz de todos los problemas, ¿será cierto? Raíz de todos los males. Raíz de todos los males. A veces se menciona eso, ¿no? Pero El que no quiere dinero que me lo pase a mí, entonces. No trabaja. bueno, Ok. en realidad les mencionaba esto porque ahí entra un poco, viéndolo desde un punto académico o desde un punto coherente, empresarial, por todo el tema del trabajo y del lucro. El dinero es importante y voluntariamente las personas no están, no les gustaría perder dinero. Así de sencillo. A las personas voluntariamente no les gustaría perder dinero. Pero ojo, es perder dinero. Otra cosa es que la persona done el dinero. Una cosa es perderlo y otra cosa es de repente ofrecer voluntariamente el dinero. Entonces, cuando hablamos de que el dinero también es raíz de todos los males, yo pienso, yo pienso que más que el dinero es la forma como las personas hacemos uso de ello, porque al final los males no necesariamente nacen del dinero, porque el dinero nace de una riqueza que es generada también por el trabajo. Y si hablamos de que el trabajo dignifica al hombre, entonces el dinero que nace de una dignificación o de una recompensa, no podemos decir que sea negativo, sino la parte negativa ya radicaría en cómo nosotros hacemos uso de eso, más que nada. Bueno, pero eso era hablando un poco aparte, ¿no? Volviendo acá al tema. Entonces, principalmente, ¿qué nos menciona? Una buena selección de personal, capacitación y disciplina, sobre todo cuando se habla del tema de pérdidas, ¿no? Porque si tienes a una persona o a un colaborador que que en sus actividades va a generar pérdidas, es decir, si es un operario que está envasando algún tipo de producto alimentario, si va a empezar a desperdiciar el líquido de gobierno o va a empezar a desperdiciar, a ver, algún productito, de repente espárragos o de repente alcachofas, se va a caer al piso y obviamente va a generar pérdidas. O peor aún, en el momento de la manipulación de producto terminado se caen los frascos, se caen las latas, entonces ya no se puede comercializar eso. Eso genera pérdidas, de todas maneras. Entonces, más allá del tema de pérdidas de dinero, también es un tema de ¿qué está pasando, no? Hay una mala gestión. Hay una mala gestión. Entonces, por eso se habla del tema de la selección y capacitación. Ahora, el segundo punto habla del tema del control estricto de los envíos entrantes. Bueno, eso tiene más que ver con un tema ya más de distribución, por el tema de conocer también cada artículo y conocer también cuánto es de este artículo está ingresando o cuánto de estas existencias están ingresando, que también se puede observar líneas arriba con el tema del registro. Y luego la otra parte es el control efectivo de todos los bienes salientes de la institución o de la instalación o de la empresa o de la organización. Porque como habían mencionado también antes, habían mencionado acerca del FIFO. ¿Sí saben qué es el FIFO o el FEFO?
Primero en entrar, primero en salir. Ujú. Así es. Entonces, eso también obedece a un trabajo que implica conocer todo lo que hay, conocer todo lo que ingresa, conocer todo lo que sale. Y si lo que ingresa y lo que sale no son iguales, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando lo que ingresa y lo que sale no son iguales? Hay algo malo, hay algo raro. Hay algo raro, ¿verdad? Hay algo Claro. raro. Entonces eso quiere decir que hay pérdidas. Eso quiere decir que hay pérdidas, hay mermas. Entonces, al conocer, bueno, y acá les comento un par de experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba trabajando en la empresa Damper hace varios años, recuerdo que siempre había un cartelito, y eso sí, no les miento, de repente en las empresas donde no estaba ustedes habrán visto también lo mismo, pero en ese bendito cartel decía, esto es lo que estamos dejando de ganar, más o menos así, ¿ah? Esto es lo que estamos dejando de ganar respecto a las mermas, porque luego bajaba un poco la mirada, un poco las líneas en el cartel, y era un cartel más o menos grande, era un banner en realidad. Y se veía ahí el dibujo de unas latas, de unos frascos, y al costado el valor monetario. Y todo esa era lo que se había perdido en todo el periodo de lo que va del año. Es decir, en ese tiempo era abril, y ya desde enero ya se había generado pérdidas bastante altas. ¿Y para qué servía esto? De repente una forma de concientizar, ¿no? Para decirle al operario, ¿sabes qué? Mira, estamos perdiendo esto, por favor, ten un poco más de atención en tu trabajo para evitar seguir teniendo más pérdidas. Y lo curioso era que, y bueno, era normal, ¿no? Que este valor monetario o este valor numérico que estaba en el banner no se mantenga estático, ¿no? Sino que semana a semana se iba renovando. Se iba renovando, pero no se iba renovando con el tema de que vaya bajando, sino que preocupantemente iba subiendo. Es decir, que seguramente habrá generado algún tipo de concientización en los colaboradores, pero de todas maneras, eh, igual habían pérdidas, habían mermas, había, había material que se desperdiciaba, que se botaba o que se contaminaba, en fin. Y la segunda experiencia era lo que había visto en la empresa azucarera Paramonga, donde justo en estos software, estos software que tiene que ver mucho con el tema eh, de las materias primas, los insumos y también de los productos que se van elaborando, la cantidad, los códigos, los destinatarios, los códigos del temple. Cuando hablo del temple, es decir, el código con el cual sale determinada cantidad o determinadas toneladas de azúcar, según su calidad, que podrían ser A, B, C, D, E, pues, podrían ser I incluso también, diferenciando entre azúcares que son rubias o azúcares que eran refinadas o blancas. Entonces había toda una serie de datos que se ingresaban. Y cuando había una diferencia entre lo que nos había mandado la planta y la diferencia que se había generado en envasado de azúcar, porque siempre había una diferencia, porque no podemos decir que, que el proceso era ideal o era 100% eficiente, no se puede decir. Por esas razones que si hablamos de 100%, hablamos de ideal, porque en la realidad no se da así. Siempre habían pérdidas, mermas. Ya que se caía por ahí el azúcar, ya que se iba como granza, es decir, como granos demasiado grandes de azúcar que excedían los límites, lo- que excedía el tamaño que ustedes ven en las bolsas de azúcar que ustedes compran, que excedía, era un tamaño bastante grande, eso se consideraba granza. Entonces, y también había merma en polvillo, es decir, cuando se hacía todo el traspaso del azúcar de planta hacia el área de envasado, siempre se acumulaba polvillo porque en el momento de la cristalización también habían partes que se hacían tan pequeñas, partículas de azúcar tan pequeñas que se hacía como polvo. Y eso se iba apelmazando, 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 y eso ya no se podía vender, pues. Sino, ¿qué es lo que se hacía?
Entonces, cuando se tenía todo esto que se iba acumulando y también las granzas, todo ello se iba recuperando para un reprocesamiento, porque igual era azúcar que podía volver a cristalizarse. Pero esa era la parte, quizá por decirlo así, más o menos positiva, porque se podía recuperar. Sin embargo, también había otro azúcar que ya no se podía recuperar. Entonces, eso era parte de lo que eran mermas. Y una opción dentro de los software que ya les había mencionado, donde se colocaba un aproximado de la merma que se había tenido. Y con eso ya uno justificaba por qué razón no se había generado la cantidad que se había estimado. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Eso, entonces, ¿alguien quería hablar? Sí, pero solamente quería decir que sí se entendía lo que dice. Ah, ya, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, acá también hay otros costos en el capítulo 12, en la tabla 12.1, otros costos que nos hablan acerca de costos de edificios, por manejo de materiales, por mano de obra, por inversión, por daños, obsolescencia. Y todo ello va a ir unido al tema de inventarios, porque todo esto también implica un mantenimiento. Por esa razón les decía, ¿no? Creo que en un momento les hablé acerca de los años de añejamiento de ciertas bebidas, que implica también costos de almacenamiento. Y todo ello está unido con lo que pueden ver en la tabla 12.1. Todo ello va a aportar a eso. Entonces, como van a haber costos de almacenamiento, también van a haber costos para poder ordenar materias primas, insumos, costos para preparar y también tiempos de preparación. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando hablo de anteriormente, quiere decir hace un año o hace 2 años, ya lo habíamos revisado con ustedes, pero de todas maneras, para que puedan recordar, lo voy a mostrar, simplemente lo voy a mostrar, porque ya más adelante ya tomaré un pequeño tiempo para poder explicarlo un poco más. Muy probablemente lo voy a explicar un poco más en la siguiente sesión, que vamos a hablar un poco eh, más cercano a lo que es el plan maestro, que es un poco más, que es la segunda parte de lo que vamos a ver de aquí en un momento, que es el plan agregado, que es un poquito más específico, referente al tema de lo que es el stock, acerca de lo que son los pedidos, acerca de lo que son los inventarios, acerca de lo que es la demanda. Entonces, todo ello influye. Todo ello influye en todo el ejercicio económico, en todo el ejercicio de procesamiento, de elaboración de productos. Porque si no tenemos materias primas, no tenemos insumos, es decir, no tenemos ingresos, ¿qué procesamos? No procesamos nada. Si no tenemos demanda, ¿para qué vamos a procesar? Y si no tenemos stock, ¿qué vamos a vender, no? Entonces, nos podemos empezar a hacer muchas preguntas basándonos en todo lo que les menciono. Y también hay que recordar algo muy importante que es, bueno, no lo hemos visto como tal ahora, pero eso ya debería ser parte de su propia formación, que es el tema de los balances. El tema de los balances de masa, el tema de balance de materia, el tema de lo que requiere elaborar un producto, lo que requiere elaborar un producto. Y eso se fundamenta un poco más cuando hablamos del plan maestro. Y algo muy importante acá que no quiero dejar pasar es el modelo básico de la cantidad económica a ordenar, porque también si observamos un poco esta figurita que es la 12.3, a ver, vamos a ver acá una serie de triángulos, ¿no? Por ejemplo, acá en el triángulo primero, en la parte inicial vamos a ver un punto del triángulo, o bueno, el vértice del triángulo que está en la parte más alta, ¿no? En la parte más elevada. Entonces acá hablamos de que hay un inventario, hay un stock máximo. Sin embargo, con el paso del tiempo va bajando ese stock, hasta llegar a un momento donde hay una línea punteada, donde eh, ocurre algo, ocurre una decisión, que es solicitar más material, que sería lo más evidente. Solicitar más material o lo dejamos que se termine. Quizá no, se puede pensar así. Pero como se
se procede a hacer un requerimiento, a hacer un pedido, entonces nuevamente al cabo de un tiempo, ya cuando acaba todo esto, quizá no es necesario esperar a que se acabe, pero puede ser un poquito antes. Y este inventario nuevamente crece, ¿no? Porque llegó el pedido, muy bien, llegó el pedido y tenemos nuevamente stock. Y esto va a ser un ejercicio continuo. Por eso les decía, el tema de la demanda, el tema del stock, el tema de los inventarios, el tema de la producción, va a ser todo este juego, que vamos a abastecernos y vamos a desabastecernos de forma continua. De forma continua. Profe, Sí, eso es, eso del inventario es conjunto con el área de producción, ¿no? Porque si el área de producción no informa a los de almacén o los que hacen el inventario, no se podría hacer ese juego que usted dice, pues, ¿no? El de tener el producto y si no tienen información adicional no sabrían cuánto pedir o qué pedir, ¿no? así es, así, justamente eso, así es, muy bien, Edson. Eso es lo que eso es lo que uno llega a interpretar. Y está bien, eso es lo que llegamos a interpretar, que toda la empresa tiene que estar en comunicación constante para poder recepcionar, transformar, distribuir. Y nuevamente volver a recepcionar, transformar y distribuir. Ahora, lo siguiente que podemos ver son una serie de ecuaciones que nos van a ayudar a determinar cuánto es la cantidad a ordenar y también ir, ir planteando los tiempos que nos va a tomar para ir planificando cuándo va a llegar esto. Muy bien, entonces vamos a empezar la producción tal fecha. Entonces, poder ir anticipándonos y decir, bueno, si es que ya nos planificamos hasta esta fecha a producir tanto, y de acá para que lleguen los productos va a empezar de acá 3 días, entonces vamos a tener 3 días donde no se van a realizar labores de producción. Entonces ahí nuevamente nacen otras decisiones, ¿no? De repente decir, bueno, podemos utilizar este tiempo para poder darle mantenimiento a máquinas o podemos utilizar este tiempo para, para poder enviar a personas para que tomen algún tipo de vacaciones, quizá, ¿no? O que se tomen algunos días libres. Es algo muy común que se realiza en el ámbito agroindustrial. Y supongo que ahí coincidimos todos, porque creo que todos hemos atravesado situaciones similares. Descansos temporales o descansos obligatorios o vacaciones. Entonces, lo que yo quisiera es que puedan revisar todo este capítulo, para que vayan recordando algo que ya hemos visto anteriormente. Sobre todo por el tema de las primeras ecuaciones que estamos viendo aquí, que son, que se observan hasta la página 15. Hasta la página 15, pero aquí sería hasta la página 495, ¿no? Si es que seguimos observando las páginas del libro como un todo. Pero mi recomendación es que lo puedan revisar en su totalidad. Porque ya más adelante, cuando veamos bien el tema de sus proyectos, ahí les voy a pedir algo más. Les voy a pedir algo más ahí. Así que me gustaría que lo puedan revisar. Y para terminar un poco con el tema de lo que es la planificación agregada, porque tampoco podemos estar tomándonos tanto tiempo, vamos a ver por acá algunas cosas bastante sencillas. Vamos a ver acá algunas cosas bastante sencillas. A ver, quiero chequear. A ver. A ver, vamos a ver algunos conceptos. Más que nada vamos a ver unos conceptos para no aletargar demasiado porque ya estamos sobre la hora. A ver, ¿qué nos dice la planificación agregada de la producción? Implica que las cantidades a producir se deben establecer de manera global para una medida general de producción o a lo sumo para algunas pocas categorías de productos acumulados. Entonces ya nos habla de cantidades a producir.
Eso nos dice quién, bueno, Schroeder en 1992. Luego, ¿qué nos dice Joaquín Delgado? Que se ocupa de determinar los niveles necesarios de producción, inventarios y mano de obra para satisfacer las necesidades de las previsiones de demanda. Entonces ahí mencionamos inventarios nuevamente, ¿no? Y necesidades de mano de obra. Para previsiones de demanda en forma eficiente, dado que las condiciones que afectan a la producción no son estables en el tiempo. Ah, y ahí menciona el tema del tiempo, de que no todo es constante, siempre van a haber altos y bajos. Puede haber altas de demanda, pueden haber bajas de demanda. Incluso en el tema de cuando haya altas de demanda, ¿qué se hace, no? Necesitamos producir tanto, entonces necesitaremos más mano de obra. Entonces ahí hay otras decisiones que se toman. La producción debe planificarse de forma agregada. Agregada, es decir, se tiene que ir sumando. Tiene que ser bastante amplia, con el fin de obtener una utilización eficiente de los recursos. Entonces, cuando hablamos de una planificación agregada, vamos a entender como agregado algo amplio, algo grande, algo que va a tratar de abarcar lo más máximo posible de todas las necesidades de la empresa con razón a la producción, con razón a producir y a vender. Y para ya terminar con esta parte, porque ya van a tener clase con otro docente. A ver, quiero mostrarles un grafiquito, que es un gráfico bastante sencillo, que no les voy a pedir que, que lo elaboren, por lo menos todavía. A ver, pero quiero que reconozcan algunas partes. Esto sí es lo que quiero. Quiero que reconozcan algunas partes aquí. A ver, este es un plan agregado. Esta es una producción de aceite de maíz. A ver, lo que vemos ahí, cuando hablamos de un plan agregado, vamos a hablar de, por lo general, siempre eso es un año, 12 meses, por lo general. Pero se pueden hacer algunos planes un poco más, ¿cómo decirles? Un poco más cortos, un poco más precisos, quizás si se les pueda mencionar así, pero para efectos académicos lo colocamos así para que pueda ser más entendible. Ahora, ¿qué vemos acá? Que no solamente se maneja de forma anual, ¿no? Porque acá tenemos un total que puede hablar del tema de lo anual. Pero acá hay otra cosa importante, que es la segmentación, que lo segmenta en 12 meses, es decir, se hace mensual. Y los cuatro otras características que son importantes y que son necesarias a considerar es la demanda, la producción, los inventarios y la fuerza laboral. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero la pregunta sería, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué creen que es importante? Y con eso ya estamos acabando aquí. ¿Por qué creen que es importante? ¿Cuál, profesor? Estos ítems, demanda, estimada, producción, inventario, Exactamente. Exactamente. ¿Por qué creen que es importante? Ya lo he mencionado antes, pero me gustaría escucharlo de ustedes. forman parte de la producción, pues, ¿no? Forman parte de la producción o del proceso. O- Exactamente. Exactamente. Porque sin ellos, entonces no tendría razón de ser el procesamiento. No habría razón de ser del procesamiento de las actividades transformadoras. Entonces necesitamos de estos. Entonces, en un principio, cuando hablamos de plan agregado, tenemos que enfocarnos principalmente en estos cuatro. Solo que ya empezaremos a ver que los inventarios no solamente son inventarios de producto terminado, sino son inventarios de muchos más, porque ya hemos visto que los inventarios son de 4 tipos, ¿no? Entonces, cuando vayamos a ir, esto es un consolidado, pero cuando vayamos desagregando, es decir, cuando vayamos especificando cada uno, detallando cada uno de todos ellos, empezaremos a ver que hay muchos más números, de hecho, hay muchos más números, y también se vuelve un poquito más complejo si es que no lo manejamos esto con algún tipo de sistema. Por eso les hablaba de los software, ¿no? Porque manejar tanta información así de manera libre o de manera desordenada
no se puede llegar a una verdadera gestión de la producción. En cambio, cuando tenemos una herramienta eficiente, podemos trabajar con muchísimos datos. Entonces, chicos, esto es lo que quería mostrarles respecto a esto. Más que nada, esto ha sido como un preámbulo. Ha sido más que nada como un preámbulo para lo que vamos a ver más adelante. Que ahí sí voy a necesitar que presten bastante atención. Así que, chicos, no les voy a dejar tarea por esta vez, pero lo que sí les voy a pedir encarecidamente, que lean ese capítulo 12. Que lo traten de leer, por favor. Porque si no lo leen, entonces no vamos nos vamos a perder un poco con el siguiente tema. ¿Listo, chicos? Entonces, Profe, sí, escucho. una consulta. Sí. Ahí en el capítulo 12 hay ejercicios también. Esos ejercicios, de alguna manera los leemos, pero usted igual los va a explicar en clase, o es que esos ejercicios o esas fórmulas no las va a tocar en clase, o cómo va a hacer con eso. Sí, las fórmulas sí las voy a tocar. El tema es que esos ejercicios quizá no los toque, pero voy a proponer nuevos ejercicios. Pero las fórmulas sí las vamos a tocar para poder ir uniendo todos los conceptos. Todos los conceptos. Quizá Ya. igualito como está, no lo vamos a tocar, pero vamos a hacer uso vamos a hacer uso de las fórmulas. De las fórmulas. Todo el capítulo 12 entonces se tiene que leer, ¿no? Sí, sí, O el capítulo hacer 12. partes puntuales. Sí, y si pueden leer el capítulo 13, sería genial también, pero más que nada el 12, porque el siguiente tema vamos a tocar un poco más práctica, un poco más práctico este asunto. ¿Ok? Profe, listo, gracias. Ok, chicos, entonces un fuerte abrazo, cuídense bastante y abríguense y cuiden a su familia. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. No, nos vemos, ingeniero. Yanela Sí. saluda terminando la clase. No, o sea, buenas tardes. Quiero Está decir, durmiendo, Yanela, está durmiendo. Muy buenas tardes. Cuídense bastante. Hasta luego, profe. gracias.